Como habíamos anunciado, estamos con el señor Carlos Basombrío, que ha sido ministro del Interior y bajo cuya gestión ministerial se creó la DIVIAC. ¿Qué está pasando con la DIVIAC ahora? Ya no existe la DIVIAC. Bueno, el concepto ya desaparece. Bueno, se ha integrado a otro cuerpo, pero se nos dice, es como dicen que van a hacer con el Ministerio de la Mujer. Seguirá existiendo, pero incluido en otro ministerio sin su nombre. Más allá de lo del Ministerio de la Mujer, que comparto lo que dijiste el otro día, o sea, la DIVIAC, nosotros cuando recién llegamos, nos encontramos con una ley de crimen organizado muy buena, que había sido promovida en el Congreso anterior y que además hicimos una serie de iniciativas para fortalecerla, ¿no? Por delegación de facultades, y que no hubo problema en eso. En esos tiempos todavía los congresistas no habían sacado todas las garras contra Pablo Kuczynski. No tanto por eso, sino que, digamos, compartían la lucha contra el crimen, cosa que ya ha cambiado bastante. Pero lo que no teníamos era una organización, una entidad especializada en el enfrentamiento al crimen de alta complejidad, que es el que la DIVIAC se le encargó, y que contra las tonterías que dicen los desinformados intencionales, creo yo, o los que quieren no estar informados, la DIVIAC ha hecho un trabajo extraordinario a lo largo de estos años. ¿Qué evidencias de eso? Digamos, para convencer a los escépticos. No, digamos, antes de que, en la época en que nosotros ya estábamos, como obsequiar el libro, si por ahí lo tienes, había ya más de 100 operativos de la DIVIAC con resultados súper impresionantes. El libro del Chávez Cotrina, que es así, está lleno de esos ejemplos, pero en fin, no quiero convencer a nadie. Simplemente era la intención de poner una policía de élite que trabajara estos crímenes bajo los principios de la ley de crimen organizado, que permitía una serie de cosas que ahora ya no se permiten tanto. ¿Y qué consecuencias hay de los cambios legales, por una parte, incluido la ley sobre el crimen organizado, y la organización de la policía respecto a la DIVIAC, por lo menos? Bueno, la DIVIAC, yo quisiera aclarar que la DIVIAC, al entrar en la DIRINCRI, es una especie, como decir, entra ya al ataúd, ya más tarde le ponemos los clavos, ¿no? Eso ya de la DIVIAC está muerta, y van a pasar al retiro a los oficiales que hayan estado y a todo lo que haya tenido que ver con la DIVIAC, porque la presidenta se está vengando de una decisión tomada por el Poder Judicial a pedido de la Fiscalía y que debió implementar la DIVIAC, y la implementó. Allanar su domicilio. Allanar su domicilio. Entonces, por ahí creo que eso no tiene ningún futuro ya. El ministro fue bastante claro, la presidenta, yo quisiera aclarar que no tengo ninguna duda que cuando te encuentras con alguien que ladra, mueve la cola y tiene 4 patas, es un perro. Así que no nos van a hacer creer que esos audios son inventados, que son hablados por el imitador Carlos Álvarez, que son inteligencia artificial o cualquier tontería de ese tipo. Claro, lo que pasa es que para ganar tiempo, y como se sabe que la justicia tarda una eternidad en hacer un peritaje para empezar y todo, ya dice, no es mi voz, sabiendo perfectamente que de aquí a que se llegue a ese momento en el cual judicialmente va a ser demostrado, ya va a haber pasado 10 años. Esa es un poco la lógica, sobre todo una persona que ha vivido de eso durante mucho tiempo, ¿no? Sabe perfectamente cómo son las leguleyadas que permiten que uno pueda estar haciendo lo que está haciendo ahora, ¿no? Negar lo evidente, y todos en el gobierno saben perfectamente que esa es su voz, que esa es su lógica de actuación. Sin embargo, no se inmutan porque cada quien tiene sus intereses. A propósito de los intereses y de la realidad, el ministro Santibáñez nos dijo aquí en RPP que el informe que debe aparecer inminentemente del INEI da cuenta de una reducción de la percepción de la inseguridad. Usted es una persona acuciosa, lee esos documentos con mucho rigor, profesionalmente hace informes conocidos por su, digamos, metodología rigurosa. ¿Qué sabe usted, qué concluye usted de haber leído ese informe del INEI que todavía no es oficialmente público? Que es todo lo contrario, que la percepción de inseguridad está en su pico más alta
en los distintos niveles en que se mide eso, y que así hubiera mejorado, que no es el caso, la victimización, la percepción de inseguridad viene muy detrás para mejorar que la realidad de las cosas, por razones evidentes. Todos los días vemos que hay otros que están sufriendo el crimen y entonces tú estás asustado. Entonces, mal ejemplo escogió el ministro Santibáñez para decir que eso es lo que había bajado, porque así haya hecho él un trabajo extraordinario, que sinceramente no lo conozco, ese trabajo extraordinario, esa reducción no se iba a producir y no se ha producido. Ahí lo verán cuando salga. Más bien lo contrario, porque si estoy bien informado, yo lo he visto la percepción a nivel nacional pasa de 82% a 86% y en Lima a 89%. No recuerdo exactamente las cifras, pero todas están por encima del 80%. E insisto, así baje la victimización. Por ejemplo, antes de que el señor ministro, para que no se lo vaya a atribuir tampoco, ¿dónde ha bajado la victimización bastante? Es en el Callao. Es muy interesante, en el Callao hoy. ¿Cuánto ha bajado la percepción de inseguridad en el Callao? Nada. Nada. Porque son procesos mucho más complicados de manejar, cosa que para él no tiene tiempo de dedicarle a esas pequeñeces. Ahora, en el caso de Lima, donde la percepción de la inseguridad es mayor que la media nacional, hemos asistido en los últimos tiempos a actos inéditos, como balaceras contra conductores de buses en la vía de evitamiento, presuntamente conductores que se han negado a pagar cupo. Bueno, eso ha estado ocurriendo, Fernando. Pero que disparen así a buses en marcha. Es que sí, a la permisividad creciente que hay por la inacción, la respuesta es muy concreta. Más duros para aplicar sus sanciones, la de los criminales, a los que no quieren pagar cupos. Se sienten mucho más seguros de poder hacerlo, ¿no? Hemos visto declaraciones de dirigentes del sector minero que dan cuenta de una situación en Patás que parece ha consagrado la instalación de la minería ilegal ahí y el tránsito de grandes camiones con mucho tonelaje desde la Sierra de la Libertad hacia las plantas procesadoras. Sí, parte de esos minerales van a las plantas procesadoras que están en el sur de Ica y en el norte de Arequipa, lo que da cuenta de la distancia que recorren. Y de la libertad para... Ahora hay otras que son ahí mismo en la zona y que son 100 kilómetros de recorrido, pero igual si hay algo fácil de controlar es el tránsito de camiones por carreteras, ¿no? Y si eso no se ha enfrentado adecuadamente es porque no se quiere. Así de simple, porque hay corrupción, así de simple. Porque el reinfo ha sido ampliado por el Congreso hasta diciembre y ahí lo van a volver a postergar, porque tienen una clarísima protección a la minería ilegal en el Congreso de la República, porque el Ejecutivo no se atrevió a observar esa ley, que era un decreto de urgencia suyo, Y una de las pocas cosas que uno podía decir, caramba, se han puesto los pantalones y se van a enfrentar a este problema. No observaron la ley. Entonces, cuando todo eso sucede, los mineros ilegales, como cualquier otro delincuente, se siente empoderado. Si disminuyen las posibilidades de la actuación, de la vigencia de la ley del crimen organizado, como le han quitado un montón de atribuciones, los diferentes tipos de delincuentes se sienten empoderados, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en el país, lamentablemente. Es decir, no solo tenemos un gravísimo problema de crecimiento del crimen organizado, sino tenemos un Estado que en la práctica termina siendo cómplice del crecimiento, ayudando al crecimiento del crimen organizado, ¿no? ¿Cómo se siente en estas circunstancias que usted narra la Policía Nacional? La Policía Nacional son 130.000 personas, ¿sí? Y hay 130.000 opiniones. Bueno, pero... Lo que te quiero decir es, hay muchos sectores, hay sectores fantásticos que se la juegan día a día, que saben lo que es luchar contra el crimen organizado, etcétera, que yo estoy seguro que están desmoralizados por este tipo de actuación. Que no comienza ahora, sino han visto a sus jefes caer, ¿no? En fin, sucesivos. Algunos jefes, además,
apareció que tenían relaciones con empresarios españoles de dudosa actividad como traficantes de terrenos en Puente Piedra y en otras partes. Y otro más, el más grave de todos, que era un topo de Pedro Castillo en su momento, y que se descubrió recién, cuando ya había caído Castillo como 3 meses después. Pero en fin, son tantos los ministros del Interior y de entonces y los directores de la policía que uno se pierde en los nombres. Pero lamentablemente había un deterioro adicional al que ya había con esa lógica de actuación que inició Pedro Castillo, que tiene que ver con principalmente desacreditar a la Fiscalía y desacreditar a los organismos que trabajan para la lucha contra la corrupción en el poder, invitados o pedidos por la policía, como fue el caso de la DIVIAC y otras organizaciones, y Pedro Castillo inició esa hostilización feroz contra la DIVIAC, contra el coronel Colchado, etcétera, que ahora, con viento favorable desde el Congreso y con una presidenta que ya ha perdido, creo yo, todo escrúpulo en estos temas, quizás teniendo 6% de aprobación no sea ya un tema que le preocupe mucho, ha optado por ceder, hacerlo, cerrar los ojos. No, yo creo que los tiene bien abiertos. El ministro del Interior, en su negada conversación, sostiene que ella le pidió como requisito para ser ministro que se eliminara la DIVIAC, y que luego de una entrevista de él, cuando recién fue nombrado, que después la han vuelto a pasar, en el Dominical del domingo, donde él dice, no, todos los policías son buenos hasta que se pruebe lo contrario, ella lo llama, eso es dicho por él, ella lo llama y le dice, oye, usted que se ha creído, y ¿por qué no dice todo lo que tiene que decir de ese policía, etcétera, etcétera? Cosa que por supuesto lo ha hecho con mayor entusiasmo ya desde entonces, porque, como él dice, para subir cualquier cosa. Cualquier cosa. Si usted regresara a asumir funciones ejecutivas del Ministerio, no se lo deseo y tampoco preveo que sea posible, pero es una hipótesis. No lo desearía nunca. Es una hipótesis. ¿Por dónde se debería comenzar? A ver, yo lo he dicho y muchos lo han dicho, no estoy diciendo nada original. El problema que tenemos es gravísimo, gravísimo. No tiene soluciones inmediatas. Hemos perdido tiempo, por ejemplo, con los estados de emergencia, hechos a las tontas y a las locas para satisfacer un ánimo populista, digamos, que con supuestamente los militares a las calles, que nunca salieron, se iba a solucionar el problema y nada se solucionó y se perdió tiempo. Yo estoy convencido que se necesita un compromiso estatal a un nivel mucho mayor que el que actualmente existe. Y eso tiene que ver, para empezar, con un presupuesto mucho mayor para un plan de enfrentamiento al crimen organizado que hoy no existe. ¿Quién es capaz de hacer ese plan? Se nos habla de plan, pero no hemos visto. Bueno, digamos, yo creo que hay muchísima gente que tiene todas las ideas claras sobre lo que hay que hacer en este tema, que no son ningún misterio, Fernando. No son ningún misterio, son las cosas obvias que se hacen para enfrentar al crimen organizado. Por ejemplo, hacer lo opuesto que se ha hecho en el Congreso y tener una ley de crimen organizado aún más fuerte que la que se tenía. No haber eliminado 59 tipos penales para poder favorecer a los congresistas que están en problemas de corrupción y que hoy día todos ellos... Y bandas que ya están pidiendo ser liberados porque si no es menos... Y salvo decisiones de jueces que se atrevan a ir al control difuso, todo está perdido, porque, digamos, la anécdota del allanamiento en el cual se necesita avisarle al abogado es demasiado fuerte como para no entender qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Yo no soy muy optimista, Fernando. No creo que en este gobierno, y no tengo idea de lo que pasará con los 60 candidatos, o los 50, o los 40 que puedan haber en las próximas elecciones, podamos encontrar un camino de sensatez y ponernos de acuerdo en políticas archiconocidas. Al crimen organizado se le enfrenta penetrándolo, investigándolo, metiéndole agentes encubiertos, haciendo todas las escuchas telefónicas legales, en fin, todos los métodos que se han utilizado con razonable éxito en todos los países que se han enfrentado al crimen organizado y los que están enfrentándolo ahora.
no hay ningún Bueno, misterio. señor Carlos Hay que hacerlo. Sombrío, hemos terminado nuestra conversación, al menos diciendo algunos lineamientos de lo que se debería hacer en vez de hacer populismo y retórica. Muchas gracias por su presencia, muy buenas noches y ojalá que la próxima vez estemos conversando sobre resultados y sobre cifras que todo el mundo reconozca en su velocidad, las de INEI estoy hablando. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía, que pasen una buena noche y que se queden, si así lo desean, en RPP Televisión. Por lo pronto lo que les toca es las noticias. Por mi parte estaré yo mañana aquí a las 7 de la noche con ustedes, si así lo quieren. Buenas noches.